KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 16 de julio. Bueno, un día en el que pues, el COVID no da tregua. Atención, pues 1.225 nuevos casos de 15.503 pruebas. Fue una positividad, pues seguimos superior a 5, con 6.600. 7.9 la positividad. 7.9, está cerca de 8. Bueno, un detenido ya por el crimen de Ken Kurosawa, este diseñador pues, asesinado el pasado domingo, donde el presidente de la Asamblea le pide a Conato que regrese al diálogo de la Caja del Seguro Social. Un día también en el que, recuerden, hay restricciones. El domingo es el Día del Niño, pero hay restricciones en varios municipios. Se le añade a San Carlos este fin de semana. Pues, ¿qué fue lo que pasó ayer con la solicitud de juicio por posponer el juicio de Ricardo Martinelli? Vamos a tener a su abogada Jessica Canto con nosotros. Estados Unidos busca medidas tecnológicas para romper el bloqueo tecnológico que hay sobre Cuba, en un momento en el cual se mantienen las huelgas en la isla. Angela Merkel pues, está en los Estados Unidos. Allí pues, se entrevistó con el expresidente Bush, que no acostumbra pues, salir a dar entrevistas, y ahí dijo que es un error que los Estados Unidos salga de Afganistán. Recuerden, mañana nuestra selección juega casi una final anticipada en Copa Oro contra Honduras, y 7, 8, 9, recuerden la Revolución Francesa, y 2 son las decenas sugeridas por KW Continente para el sorteo de este domingo. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Nosotros les informamos. Usted decide. Usted decide. Muchas cosas que contar. La primera, este domingo es el Día del Niño. Y quiero enviarle a todos los niños de Panamá, en particular a la pandilla mía de nietos, a mis vecinos, que son, digamos, los principales asesores míos para cosas que yo no sé. Y a todos los niños de la República de Panamá, me aprecio. A los viejos les quiero decir, si usted quiere mantenerse joven, aprenda a pensar como niño. Los niños son talentosos en buscar una ansia de saber, una capacidad de imaginación, y una perseverancia y una audacia. Si usted sigue ese patrón de ellos, para aprender, para saber, para disfrutar, usted tendrá eternamente joven. Así que preste atención a los niños, y los de ahora saben mucho. Cuando usted le dice a un niño algo, ¿sabe lo que dicen los niños amigos? Abuelo, espérate un momentito, vamos a preguntarle a Mr. Google para ver si lo que tú estás diciendo es cierto. Usted se hubiera atrevido a decirle eso a su abuela. Nunca hubiera pasado. Bueno, no había en esa época tecnología, pero bueno, un abrazo a los niños de la República de Panamá. Esa es una noticia importante. La segunda noticia, observe lo que está pasando en el mundo con respecto a estos episodios drásticos del clima, del tiempo. Mire lo que está pasando en Alemania, en Bélgica. Una tormenta. Unas inundaciones brutales, más de 100 y tantos muertos. Cuando eso ocurre en esos países, con alto nivel de infraestructura, usted sabe que está pasando algo serio, está lloviendo como nunca. Y usted se va a Rusia, en Siberia hay una sequía extraordinaria. Y si usted se va a nuestro continente, viene a nuestro continente y ve, por ejemplo, Canadá y los Estados Unidos, la temperatura altísima de este verano, porque estamos en verano ya, en el hemisferio norte, es terrible. Ha sobrepasado los históricos, tanto en los Estados Unidos como en Canadá. En Estados Unidos llegó hasta 54, 55, Fernando, centígrados. Centígrados. Si usted va a México y va a Brasil, en el Pantanal, en Brasil, hay una sequía terrible que está afectando, entre otras cosas, las plantas hidráulicas. En nuestro país está lloviendo en abundancia. Y eso es bueno. Pero él observe los extremos. No confundamos el clima, el tiempo con el cambio climático global. La temperatura sigue creciendo. Mire lo que está pasando en los polos, el derretimiento de esos glaciares grandes que está produciendo fenómenos aquí en Panamá. Esa asamblea para que usted vea cuánta y la hemos perdido por eso. Bien, preste la atención a esto, porque esto es parte de un tema que está en la mente de nuestros jóvenes, el cambio climático y la defensa del ambiente. Otro tema importante
que le señaló Fernando, hoy se encuentra en los Estados Unidos, ya creo que va de vuelta, Sí, termina hoy. a Angela Merkel, en lo que supuestamente sería su último viaje a los Estados Unidos en su calidad de canciller de ese gran país que es Alemania. Ella, recuerde que en Alemania va a haber elecciones en septiembre, ella no piensa correr, como consecuencia ella no va a optar por otro periodo más y terminaría su periodo una de las grandes mujeres del mundo, una de las grandes dirigentes, una de las mujeres más poderosas del planeta Tierra. Angela Merkel, que se encuentra hablando con el presidente Biden en medio de cosas complicadas, pero fortaleciendo lo que se conoce como la alianza entre la Europa, los Estados Unidos, para enfrentar a lo que Biden y ella llaman el avance de China y Rusia, y particularmente en el caso de los Estados Unidos y Alemania, la discusión sobre el oleogas que Rusia construye para Alemania, teniendo los Estados Unidos volúmenes de gas suficientes para venderle a Alemania. Eso es parte de las discusiones que se están dando. Esa entrevista se dio en el día de ayer. Ella también, cosa que no era usual en ella, habló con el presidente, expresidente Bush. ¿Sabe, Fernando, que este es el cuarto presidente que ella en su mandato brega? Ella tuvo una muy mala relación con Trump, o Trump con ella. Trump le faltó el respeto muchas veces a esta formidable dirigente alemana. Otra noticia que usted debe recordar, y si tiene tiempo, este es martes, pídalo ya, usted si lee inglés, hay un libro que se llama I Alone Can Fix It, yo solo lo puedo arreglar. Es un libro de los periodistas norteamericanos del Washington Post, Carol Leone y el periodista Philip Rush, que enmarca parte de la administración del presidente Trump y hace revelaciones escandalosas, por decir la palabra más elegante. Entre ellas, una entrevista que ellos le dan al general y jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, que no es cualquier persona. Actualmente, aparece en el libro, el jefe del Estado Mayor, el general Milley, en la que él le dice al periodista el temor que había en el Estado Mayor, en el Pentágono, de que el presidente Trump, ante la pérdida del 20 de enero, incitara un golpe de Estado. Y que ellos habían pensado renunciar uno por uno y llevarlo a... Porque para él, nadie puede un golpe de Estado si no lo hace con las Fuerzas Armadas, la CIA y el FBI, que son los que tienen las armas. Mire estas discusiones de un libro muy profundo que revela toda esta parafernalia que tenía el presidente Trump, de esta confrontación que tuvo con los militares. El presidente Trump ayer declaró que si él iba a dar un golpe de Estado no lo haría con este general. Fíjese esta declaración que piensa dar un golpe de Estado. Sí, no usaría este general. Pero además hay una serie de entrevistas que revelan cuán en peligro estaba y está la democracia en los Estados Unidos. Cuando los republicanos, un partido que ha jugado un papel importante en el avance social de los Estados Unidos, están por una reforma electoral que impida que los ciudadanos norteamericanos voten. Entonces uno se pregunta, ¿y ellos por qué tienen que pedirnos democracia a nosotros? Y esto es lo que está discutiendo en los Estados Unidos. La lucha contra la mentira y la verdad, en la que la mentira galopó con Trump a velocidades impresionantes y cuyos efectos todavía se sienten. Tenga esto en la mente, si puede, I Alone Can Fix It, es el libro que está en discusión. Viene otro libro por ahí también, de otros periodistas. Hay que leerlo, porque nos está poniendo de frente la crisis institucional que vivió los Estados Unidos y que vive todavía ese gran país de los Estados Unidos. Además, Fernando, murió ese gran periodista, Peter de Vries. ¿Se acuerda que el periodista de los Países Bajos de Holanda? Si ustedes no saben que fue baleado en la cabeza en Ámsterdam. En plena calle. En plena calle. Este era un periodista especializado en crimen crimen organizado, que hacía grandes reportajes. Y ayer fue declarado héroe nacional. En esa nación, un gran periodista vilmente asesinado. El temor que hay en Ámsterdam, en el área, en los Países Bajos, es que este sea un crimen que quede impune
porque ellos tienen la impresión de que fue dirigido por el narcotráfico. Mire usted lo que le estoy contando. Y quisiera hablarle de los temas que arrancaron esta semana con fuerza y terminan con fuerza. Primero comienzo con Haití. Les doy la información y les doy un método. Usted lo use, pero para que usted tenga, para que mire el asunto por parte y después lo junte. Llega a las conclusiones que usted quiere. Voy a hablarle de Haití y le voy a dividir en 3 partes del análisis. Rápido. Primero, veamos el hecho en sí. ¿Qué es el hecho en sí? El hecho material, el asesinato del presidente. Eso es un hecho. Después miremos quiénes son los que conspiraron para este hecho. Porque los que cometieron el acto en sí no fueron los que lo idearon. Entonces tenemos otro hecho. Entonces debemos tener hipótesis para cada uno. Y tercero, tengo una hipótesis para las consecuencias internacionales de este magnicidio. ¿Le parece? Bien, arranquemos con el primero. ¿Qué sabemos a medias? Porque todavía no tenemos. Sabemos, por ejemplo, que en Haití ya se encuentra un equipo especializado del FBI, un equipo de alto nivel y del Home Security de los Estados Unidos, con una gran tecnología. Y se encuentra también el equipo de la Policía Técnica Judicial colombiano, que es un equipo de gran preparación, Fernando. La Policía Técnica Judicial colombiana es de gran calidad técnica. No estoy hablando de la gente que está peleando en las calles. El ejército colombiano también es un ejército fogueado en el combate. En 50 años está peleando yo estoy hablando de la Policía Técnica Judicial que tiene una gran experiencia y se encuentra en Haití cooperando con el gobierno. En realidad, a cargo de la investigación está el FBI, la Policía Colombiana, y con el apoyo de la policía local. Haití no tiene ese desarrollo tecnológico que tiene los Estados Unidos, que tiene Colombia, y está apoyado, y ellos pidieron. Bien. ¿Qué dice la información hasta ahora? Que ciertamente un grupo de colombianos fue contratado, ahora saben quiénes, por quién, cómo le pagaron, se pagaron de los Estados Unidos, y al hacer eso se cometió un crimen en los Estados Unidos. Bueno, ayer Caracol sacó un reportaje muy completo de todo el recorrido que hicieron estos señores. Y hoy la crítica tiene... Fue en base a lo que sacó la crítica hoy. Y la crítica tiene el mejor resumen de lo que está ocurriendo. La crítica de Panamá, con fuentes muy directas de lo que está pasando. Entonces, ayer lo que sabemos es que hubo un grupo que se encargó de la operación del asesinato. 5 o 7 de ese comando, que eran los que verdaderamente sabían, fueron los que entraron y mataron al presidente. El otro era un comando que, según las investigaciones, pareciera ser usado como elemento de confusión. Ellos eran de que para proteger al presidente ellos tienen información equivocada, pero eran al que querían que cogieran, y por eso es que eso lo cogieron rápido. Ellos no sabían qué iba pasando. Es una teoría. Es una hipótesis. Y que en esa accionar participó el jefe de la inteligencia, el jefe de seguridad del presidente asesinado, que se encuentra en detención o en retención policial, cualquiera sea el término jurídico. No es lo mismo estar retenido que estar detenido. Entiendo que son 2 categorías jurisdiccionales diferentes. Él está retenido bajo investigación. Y este fue uno de los que hizo el periplo por nuestra región, y está mencionada Panamá como parte del sitio que estas personas. Esto es lo que sabemos. Sabemos quiénes lo mataron. Y la siguiente es quiénes complotaron para esto. Se sabe que esto fue un complot interno. Ahora, ¿quién es el responsable de eso? Es lo que están buscando. Hay diferentes hipótesis con respecto a esto. Hay la hipótesis de que querían capturarlo vivo, pero la hipótesis que más parece es que lo iban a matar. Y que los que ordenaron el crimen, contrataron a estos sicarios, tenían la intención de sacarlo a él del camino para imponerse ellos como controladores de la situación en Haití, para seguir lucrando del Estado y del crimen organizado. Esa es por dónde va esto. Esta hipótesis puede ser tan válida como la que usted elabore. No sabemos. Un testigo clave para la parte A, el hecho material, y para la parte B, los complotados, es la esposa del presidente asesinado. Porque ella sabe
quiénes eran los verdaderos enemigos del presidente asesinado, y ella tiene información de cómo se produjo este hecho. Todavía ella no ha sido, lo que ella diga, no lo conocemos. Por ahí se publicó algo que se le atribuyó a ella, pero que no se ha comprobado que es ella. Que es ella la que lo dijo. Y la tercera es las implicaciones geopolíticas de este evento. Y aquí entonces hay toda una tramitología del crimen organizado que utilizó territorio norteamericano, territorio colombiano, Panamá, República Dominicana y ciudadanos venezolanos con posibles empresas venezolanas, pero venezolanos con residencias en Miami. Como consecuencia, no son personas vinculadas directamente al régimen de Maduro. Todavía no, esa implicación no está dada. Entonces, aquí se montó una trama internacional. ¿Y cuál va a ser ahora la consecuencia de estas tres tramas que tiene cada una hipótesis diferente? No lo sabemos. ¿Qué va a pasar en Haití? Tampoco lo sabemos, depende de quiénes eran los complotados, los que participaron en este complot, o en esta trama para asesinar al presidente, quienes están detrás de ellos, se mencionan mucha gente. Al final, creo que con la ayuda internacional y todos los ojos puestos en Haití ahora, va a salir la verdad. Una verdad que no va a ser agradable para la élite del poder. Y esto le plantea cuál será el futuro de Haití, tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ahora mismo hay gente tratando de salir apresuradamente de Haití. Y esto plantea parte del tema internacional, es la migración desordenada que pueda generar. Si usted se mueve de ahí a la otra isla, que es la perla de la Antilla, que es Cuba. La situación en Cuba es complicada y usted nada más tiene que mirar los hechos, las cosas que están pasando. ¿Hay movilizaciones en Cuba todavía? Sí hay. Sí hay. Usted nada más tiene que ver que el gobierno está todos los días en la televisión y en la radio, para afuera y para adentro. Ahora flexibilizando medidas que ¿por qué no lo hicieron antes para bajar la tensión? ¿Por qué? Porque es el hambre, es un mecanismo de controlar. Acuérdate que Cuba es una isla, no es como Venezuela. Yo me voy caminando y llego a otro lado. Yo aquí, en Cuba o me tiro al mar, o me tiro al mar. O me tiro al mar. Entonces, ahora ellos están flexibilizando medidas porque se dieron cuenta que el pueblo la paciencia del pueblo ya ha sido rebasada. Y no es un problema del imperialismo, es un problema de la incapacidad. Y entonces, observe todo esto. Observe cómo la policía del G2 cubanos, la policía, esta política se infiltra en las movilizaciones y las agarra a garrote. Eso es típico de esta policía. Entonces, ahora han cortado la internet y el presidente de los Estados Unidos anuncia que va a buscar mecanismos tecnológicos para poner una especie de balón, eso, para poder darle internet y conectar al pueblo cubano con el mundo. Todo el que habla en Cuba lo hace a riesgo muy alto. Esa es una situación fluida que está pasando. Tenemos información fragmentada, pero sí sabemos que el comportamiento del régimen es consecuente. Ayer el presidente Díaz-Canel, cuando habló con un tono más moderado, pidiendo la paz, la amistad, el amor, pero primero el garrotazo, y sigue el garrotazo y después viene la teoría. Bien. Eso es lo que está pasando en esa área. Si nos movemos al Perú, para que termine usted la semana, todas las peleas que está haciendo la Keiko Fujimori está dirigida a impedir que se dé la proclamación de Pedro Castillo, que es imposible ya de que no se dé. El 20, lo que hay una fecha, pero ella está tratando de que llegue, quizá el día antes, para que él llegue lo más débil posible. Y de hecho, está logrando su objetivo porque intenta ilegitimizar la democracia. Parte de lo que hizo el señor Trump. Sí. Es la misma y el señor Bolsonaro. Y la misma teoría. Entonces, si usted se va a Brasil, ahora que lo mencionó nuestro amigo Fernando, en Brasil el presidente todavía sigue en el hospital, probablemente salga hoy, probablemente, no sé. La situación de sus intestinos, pareciera que no le van a hacer la operación. Sin embargo, salga o no salga, la crisis política, económica y social generada en Brasil y las investigaciones ahora que caen sobre Bolsonaro, el aumento de la popularidad de Lula da Silva, la inestabilidad
que genera Brasil y como consecuencia en el resto del continente. Eso es otra cosa que usted tiene que tener en consideración. Los movimientos sociales en Ecuador, el desarrollo de, de todas las reformas y las confrontaciones en Chile. Colombia, la próxima semana entra en lo que va a ser una recta de confrontaciones entre el presidente presentando una nueva reforma tributaria y el movimiento de los huelguistas haciendo una nueva manifestación en la que van a poner de conocimiento una nueva organización. Todo eso está pasando mientras en Nicaragua los exmiembros del Frente Sandinista, ubicados bajo la Unión Democrática Revolucionaria, condenan duramente a Ortega, sus ex colegas. Ya dentro de unos días se verá un aniversario más de lo que se conoce como la revolución traicionada. Y todo este desarrollo, toda la situación en Guatemala, y usted se ha fijado cómo ha bajado el perfil El Salvador. ¿Está bien? Bien. Y la situación de Costa Rica es importante. Si usted tiene por ahí las cifras de Colombia y Costa Rica, Fernando, para que le dé la audiencia, para compararlas ahora con Panamá. Pues hoy nuestros vecinos, Costa Rica y Colombia, amanecen, Costa Rica, con pues, 70.967 casos activos. Se mantiene ahí. Ayer tuvo 3.229 casos, casi 3 veces más que nosotros, con 28 fallecidos. Colombia. Nosotros tuvimos 13. Colombia mantiene 132.680, ha ido disminuyendo la cantidad de casos activos. Ayer tuvo 18.070 nuevos casos con 496 nuevos fallecidos. Están bajando los casos y están bajando los fallecidos. Que es bueno. Levemente, pero están bajando. Que es bueno. Donde ha bajado bastante también es en Chile. Sí. Donde ha subido la pandemia en los países como Japón, Corea del Sur. Sobre todo que ahora el epicentro de la pandemia vuelve a moverse a Asia. Y ojo con lo que está pasando en Indonesia. Que ese es, recuerden, hay 504.915 casos activos. Ayer tuvo 54.000 casos nuevos con 1.205 fallecidos. Presta la atención porque estas variantes, y ayer el jefe, el cirujano general de los Estados Unidos, advirtió de la campaña que hay en los medios de Estados Unidos contra la vacunación y la catalogó de peligrosa en medio de que en los Estados Unidos cerca del 60% de los nuevos casos vienen de la Delta, la variante Delta, que es responsable de esto, y advirtió que no le hicieran caso a esas campañas. Cuando el cirujano general sale a decir estas cosas, es por la gran preocupación que hay en los Estados Unidos y en Asia, como señala Fernando, la variante Delta. Y ahí hay 2 casos llegaron a Panamá ayer. 3 casos. 3 casos. 3 casos que vinieron y que están bajo observación. Fíjense. Ahora lo de los números cuando regresamos. Vamos a hablar un poco al regreso sobre esto, sobre COVID, sobre la vacunación, sobre la desestimación de la incapacidad del expresidente Martinelli. Vamos a hablar sobre un fallo de la Corte Suprema con respecto a Minera Panamá. Oiga, y hay que exigir una investigación sobre qué está pasando en Radio Panamá. Radio Panamá, ¿qué pasó? Nadie sabe. ¿Qué pasó? A la vuelta, eso y más. Así es.